Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Creo que es una gran oportunidad para todos. Después de mi charla, me encantaría que si alguna persona quiere comentar algo, tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que quiera comentar, pues me encantaría que lo hiciera, ¿no? Que pudiéramos interactuar y que si existe la posibilidad de que yo pueda pues, ayudar, ¿no? O dejar algún comentario que le pudiera servir, pues me encantaría. Bueno, yo soy una persona, me considero una persona agradecida con la vida, conectada al presente, pero he de deciros que esto no siempre fue así. Cuando yo tenía 20 años, dejé mi carrera y, bueno, podéis imaginar lo que supuso una decisión como esta, ¿no? Un conflicto tan grande a nivel interno y también con mi entorno, ¿no? Dejar una carrera pues siempre es una decisión difícil. Pero bueno, con esa determinación dejé León y me fui para Madrid. Allí en Madrid el primer año empecé a dar clases particulares y empecé a meterme en cursos de emprendimiento. En ese momento descubrí que existía un grado, una carrera que se llamaba la carrera de emprendimiento, la cual yo no conocía. Y cuando vi la metodología, el programa educativo, lo que allí se estudiaba, lo que allí se hacía, la verdad que pensé, ¿por qué empecé mi otra carrera, ¿no? En vez de empezar esa? La verdad que me llamó poderosamente la atención. Y este fue el primer momento en mi vida en el que yo empecé a pensar en el pasado, a frustrarme conmigo mismo por no haber hecho algo. Empecé a lamentarme, ¿no? De no haber terminado esa carrera, o sea, de no haber empezado esa carrera. Y esto luego en mi vida, esa rumiación, ¿no? Sobre el pasado, me marcó un montón. Ese mismo año empecé a meterme en el mundo empresarial, empecé a intentar montar mi propia empresa y mi perfeccionismo, como apuntaba Tania, pues me impidió llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque yo quería hacer una empresa a lo grande. Quería que mi empresa fuera perfecta, ¿no? Entonces tenía una base de datos enorme, tenía cotejado los sistemas de envío, el proceso de packaging, ¿no? De envíos. Bueno, estudié fotografía para poder fotografiar los productos, empecé a aprender programas de edición para poder editarlos y también utilizar esas herramientas para editar luego la web. Es decir, intenté abarcar mucho, de hecho importé 3.000 piezas con complementos y con cajas que yo mismo diseñé y al final todo eso no lo llevé a cabo. ¿Por qué? Por mi obsesión, por mi control, por mi necesidad de hacer algo a lo grande. El segundo año quise cambiar, el segundo año que estoy en Madrid, quise cambiar totalmente lo que estaba haciendo y entonces me metí en el mundo de la moda. Y la verdad que fue una experiencia, toda una experiencia que me cambió completamente mi manera de vivir, de ver las cosas. Fue un proceso buenísimo, pero en mi mente siempre seguía esa frustración, ¿no? Por haber dejado esa carrera, por haber estado ese año encerrado investigando. Y bueno, se fueron sucediendo los años en Madrid y en mi tercer año, pues la verdad que tuve ocasión de viajar por varios países y al final de ese año, pues me empecé a sentir un poquito mejor conmigo mismo y con esa presión que me quité o con esas expectativas, ¿no? Que yo tenía en mi cabeza y que conseguí quitarme, pues retomé mi carrera. Claro, puedes imaginar lo que retomar la carrera implicaba. Era dejar mi ciudad, o sea, dejar Madrid, volver a mi ciudad, a León, volver a casa de mis padres, volver a la universidad y ver que la mayoría de mis compañeros pues habían terminado la carrera, que ya no estaban. Es decir, fue un proceso muy duro. Para colmo, perdí un móvil en el que tenía todos esos recuerdos de vivencias de países en los que había estado, México, Italia, Malta. Y bueno, pues me enfrenté a esa carrera con mucha determinación, de nuevo, y me saqué de hecho ese año 13 asignaturas, ¿no? Al año siguiente me fui de Erasmus a Florencia y fijaos que a pesar de ser una experiencia pues recomendable para todo el mundo y una experiencia que me reportó muchísimas cosas buenas, yo seguía viviendo en el pasado, o sea, seguía anclado a esa frustración de haber dejado la carrera, de haber estado en Madrid, de volver a la carrera, de si en el Erasmus estaba con gente que era más joven que yo, siempre tenía esa frustración y siempre vivió conmigo. De verdad que mi mente era una cárcel. Ocurrió ese año del Erasmus, en verano, una cosa que me cambió completamente la vida. Y es que se murió mi abuela. Y bueno, este fue realmente el momento más duro de mi vida, o por lo menos el más triste. Y cuando se murió mi abuela yo me di cuenta de una cosa. Y es que ese mundo que yo veía tan hostil, tan difícil, tan duro, pues empecé a darme cuenta que gracias a haber vivido con ella, pues había estado, o sea, durante esos 3 años en los que estuve en Madrid, gracias a haber dejado la carrera, pude vivir con ella. Y empecé a darme cuenta de que todas las cosas que habían pasado tal vez tenían un porqué. Que el hecho de que yo hubiera dejado la carrera pues, y haberme metido con el mundo empresarial, cuando luego me metí en el mundo de la moda, me permitió colaborar con diseñadores, me permitió aplicar todos esos conceptos que yo había adquirido con ellos, ¿no?
Luego, el hecho de viajar, pues me abrió completamente mis expectativas de vida, o sea, me llenó un montón. El hecho de volver a la carrera, fijaos que decía antes lo de perder el móvil, ¿no? Bueno, pues el hecho de perder el móvil hizo que me quitara de un montón de distracciones. Entonces, ese año no solo me saqué 13 asignaturas, sino que encima, pues, pude estar en un coro, pude estar en una banda de música, pude trabajar los fines de semana, todavía saqué tiempo. Es decir, me di cuenta que todas esas cosas que yo había vivido, por ejemplo, cuando me fui de Erasmus, pues claro, lo tomé con una madurez muchísimo mayor a la mayoría de los estudiantes que iban allí, ¿no? Entonces, esa madurez me permitió conocer gente de allí, artistas también de Florencia, me metí en el coro de la Universidad de Florencia, es decir, me tomé todo aquello con una madurez que quizá no era la que tenían los estudiantes. Y empecé a ver que la vida tal vez no era tan difícil, ese terreno tan hostil. Empecé a ver que lo que muchas veces llamamos casualidad, pues es una causalidad. Y que lo importante en la vida de verdad es tomar iniciativa. Es tomar iniciativa y crear acciones que nos lleven a otro. O sea, cada vez que emprendemos un camino, se abren un montón de oportunidades, de verdad. Y yo de verdad que vivía muy metido en ese pasado, fustigándome, ¿no? Pues eso, maldiciéndome a mí mismo y no tenía sentido. Entonces, bueno, quiero deciros que cuando tenía 18 años leí un libro, una frase en un libro que quizá en aquel momento no entendí y que hoy entiendo más que nunca, y es que cuando tú siembras una acción, o sea, un pensamiento, perdón, cosechas una acción. Y cuando siembras una acción, cosechas un hábito. Y cuando tú siembras un hábito, cosechas un carácter. Es decir, en el momento en que nosotros somos capaces de tomar iniciativa, de aplicar los conceptos que aprendemos, de ponernos en marcha, el mundo empieza a conspirar. Y os voy a compartir algo que es bastante llamativo. A mí, antes de que me llamaran para dar esta charla, pues resulta que unos días antes, me abrí el móvil y me abrí una carpeta y que me creé una carpeta y la llamé, pues, charla, ¿no? Vivencias. Es decir, yo empecé a pensar la posibilidad de que en algún día, en algún momento, alguien me llamara para dar una charla y contar esta vivencia y poder transmitírsela a otras personas. Y fijaos cómo el mundo a veces, ¿no? Esa capacidad que tiene para ponernos en aquello que somos capaces de pensar, de atraer. Bueno, quiero deciros que no hay que irse tan al pasado para fustigarnos, ¿no? Muchas veces en nuestro día a día nos pasan imprevistos, ¿no? Tú tienes que ir a un sitio y de repente tienes que ir en bus y lo pierdes y ves cómo se va en tu cara. O de repente alguien se salta un stop o una señal de circulación y eso pues te afecta, ¿no? O no sé, o vas andando, te tropiezas, te haces un esguince. O sea, no podemos controlar todo en nuestra vida. Lo que sí podemos controlar es qué hacemos con eso que nos pasa. Y desde luego, entendiendo las cosas desde ese apego positivo a la vida, desde ese, oye, que las cosas pasan por algo, que no podemos controlar eso, pero que sí podemos ser positivos y sacar el lado positivo. Desde luego, quitándonos de ese enjuiciamiento que hacemos constante y de esa crítica constante que hacemos con nosotros mismos, de verdad que se vive mucho mejor. Bueno, no hace falta tampoco irse al pasado. Esa lamentación sobre el pasado, esa frustración, en mi caso, que fue constante, también nos pasa cuando nos remontamos al futuro, ¿no? Cuando nos vamos al futuro y entonces empezamos a preocuparnos. Y lo que era una alimentación o una depresión se convierte en una ansiedad, se convierte en una preocupación. Tienes un examen dentro de 4 días, ¿no? Y entonces de repente te cambia todo. Empiezas a dejar de ver a tus amigos, empiezas a dejar de hacer cualquier tipo de actividad, te centras solo en eso y se acaba la vida ahí en ese momento. O te empiezas, en mi caso, por ejemplo, empiezas una rutina en el gimnasio y quieres los mejores ejercicios con la mejor adherencia, con la mejor técnica, quieres progresar de la mejor manera porque tienes unos objetivos, entonces te empiezas a crear una ansiedad de lo estaré haciendo bien, estaré progresando de la mejor manera, y el problema es que en ese momento no estás fluyendo, no estás intentando pues interiorizar las cosas, dejarte llevar, que es lo importante. Por último, en esta clasificación de lo que son los tiempos mentales, ¿no?, que he creado, estaría el futuro más a corto plazo, que es cuando tenemos que hacer algo y no tenemos iniciativa, o sea, nos falta, tenemos un miedo, un condicionante, una pereza incluso, muchas veces es la pereza solo la que nos invade y de repente somos incapaces de hacer algo, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo, yo tenía un alumno y siempre le decía, venga, empieza este ejercicio, y es como que necesitaba ese pequeño empujón, de verdad, y luego cuando yo le daba ese pequeño empujón, él hacía el ejercicio, y no solo hacía el ejercicio, sino que se demostraba a sí mismo y a mí mismo que sabía hacerlo perfectamente. A mí en la universidad me ha pasado, ahora cuando he vuelto a la carrera, que muchas veces te pones a hacer un ejercicio y estás repasando y tienes el solucionario y le echas un vistazo y no te dejas llevar por esa iniciativa, por esa creatividad, te vas a lo fácil, ¿no? Entonces, todos estos condicionamientos de la mente nos llevan a un estadio que no es el que debería ser, que es el presente. Nos llevan a un condicionamiento
en el que estamos reconstruyendo constantemente el ego. Y os prometo que el ego es el mayor enemigo de nuestra vida, es el que nos lleva a esa emocionalidad negativa. Mirad, yo tengo en mi familia 4 personas, cada una de una generación, y son 4 mujeres. Todas ellas tienen algo en común. Las 4 son mujeres positivas. Las 4 son mujeres que cuando hablan con los demás no están juzgando, no están criticando, ni se juzgan a ellas mismas, ni se juzgan al resto. No son personas obsesionadas con el perfeccionismo, con el control de todo. Son personas que fluyen mucho más, que se dejan mucho más llevar. Os prometo que el perfeccionismo, el control, la mente puede jugarnos muy malas pasadas y puede ser nuestro mayor enemigo. Bueno, de verdad, la sabiduría, yo soy una persona muy racional, ¿vale? Soy una persona que piensa mucho, que le encanta aprender, que le gusta el conocimiento, pero si algo me he dado cuenta en los últimos años es que la sabiduría no solo abarca el conocimiento, es mucho más profunda que el conocimiento y sobre todo es intensamente práctica. O sea, en la práctica se aprende muchísimo más, se fluye y también se es más feliz. Si pudiera resumir esta charla en una frase, ¿vale? Bueno, desde luego hay una cosa importantísima que es dejar de juzgarnos, intentar vivir en el presente. Y si pudiera resumir toda esta charla en una frase, sería la siguiente. Fluir es llevar nuestra mente al lugar donde más le cuesta estar, al lugar más desafiante para la mente, que es el presente. Y eso es lo que os quería compartir hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sirva, porque realmente esa es pues la función de todo esto, ¿no? Y si alguien quiere hacer una pregunta o quiere comentar algo o alguna cosa no ha quedado claro, pues sería el momento ahora. Y si no, pues nada, daros las gracias a todos. Gracias.